Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 2874, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por don Víctor Pérez Valderrama respecto a los artículos terceros número 2, artículos 5 números 2 y 3 y artículo 133 inciso primero del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Don Víctor Pérez Valderrama ha solicitado la declaración de inaplicabilidad ya identificada con el objeto de que ésta surta efectos en el proceso referido a los delitos de hurto y detención ilegal, rol 889 de 2015, del que actualmente conoce la Segunda Fiscalía Militar de Valparaíso. Dicha gestión se encuentra en estado de sumario, con diligencias pendientes y suspendida por orden de esta magistratura. En cuanto al texto de los preceptos legales reprochados, este es del siguiente tenor. Artículo 3. Los tribunales militares de la República tienen jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros para juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar que sobrevengan en el territorio nacional. Igualmente, tienen jurisdicción para conocer de los mismos asuntos que sobrevengan fuera del territorio nacional en los casos siguientes. Número 2. Cuando se trate de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones de servicio. Artículo 5. Corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, número 2, de los asuntos y causas expresados en los números 1 a 4 de la segunda parte del artículo 3. Número 3. De las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. Artículo 103, inciso primero. El sumario se seguirá exclusivamente de oficio y, por lo tanto, no se admitirá querellante particular en estos juicios. Sin embargo, tratándose de los delitos de violación, rapto, adulterio o estupro, no podrá iniciarse el sumario sin el consentimiento del ofendido o de las personas que, en conformidad a la ley respectiva, puedan perseguir o denunciar el delito. A efectos de fundar su requerimiento, el actor se refiere a los hechos que dieron origen a la gestión penal pendiente para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, expone que en su calidad de camarógrafo de Televisión Nacional estaba en Valparaíso cubriendo el discurso de la Presidenta de la República ante el Congreso el día 21 de mayo de 2014, instancia en la que fue víctima de los delitos de hurto y detención ilegal imputables a carabineros. Por lo anterior, presentó querella ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso el 30 de septiembre de 2014 en contra de quienes resulten responsables, pues los carabineros autores no pudieron ser identificados. El Ministerio Público no investigó los hechos y, ante su solicitud, el aludido Tribunal de Garantía, el 18 de diciembre de 2014, declinó su competencia hacia la justicia militar, por lo cual, actualmente, la investigación la llevó a cabo la Segunda Fiscalía Militar de Valparaíso. En cuanto al derecho, primeramente indica los preceptos constitucionales que estima infringe la aplicación de las disposiciones reprochadas, a saber, artículo primero, inciso primero, cuarto, sexto, 19, número 2, inciso primero, tercero, incisos primero, cuarto y octavo final, y número 26, artículos 76, 77, inciso primero y 83, inciso segundo de la Constitución Política. Seguidamente explica la forma en que la aplicación de las disposiciones reprochadas afecta 4 principios constitucionales y con ello la normativa constitucional que los consagra. En primer lugar, expone que la justicia militar no puede aplicarse a civiles por infringir el principio de igualdad y el principio de igual protección de derecho, del ejercicio del derecho, por los siguientes motivos. 1. Primera vulneración del principio de igual protección. Por la aplicación de las disposiciones reprochadas, se desconoce el derecho de la víctima a intervenir en el proceso penal mediante la interposición de una querella o acusar, es decir, les está vedado el ejercicio de la acción criminal, negándole así su calidad de interviniente asegurada en el artículo 83 de la Constitución. 2. Segunda vulneración al principio de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Por aplicación de los artículos específicamente 3, número 2 y 5, números 2 y 3, la víctima pasa a estar inmersa en la justicia militar, la que no contempla un procedimiento independiente e imparcial,
toda vez que militares o pares se juzgan entre sí. El sumario es secreto, la víctima no tiene la calidad de interviniente y el procedimiento no ofrece medios adecuados por una correcta defensa de garantías de la víctima. 3. Tercera vulneración al principio de igualdad, por aplicación del artículo 5º número 2, en cuanto establece diferencias arbitrarias al momento de imponer la justicia castrense. Lo anterior, por cuanto la última parte de aquel precepto determina la competencia militar en una serie de distintos lugares, sin existir razonamiento lógico para comprenderlo. La competencia castrense no puede estar sujeta arbitrariamente a determinados lugares en que se comete el delito, sino que a una regla que debe acatar la lógica y no la casuística. En segundo lugar, explica que la jurisdicción militar no puede aplicarse en el caso particular, por cuanto vulnera el principio de legalidad. Señala que la aplicación de los artículos 3, número 2 y 5, números 2 y 3, vulnera los 4 tipos de garantías que, según el autor Mir Puig, tienen origen en aquel principio de legalidad, por los siguientes motivos. 1. Se infringe el principio de legalidad en lo que concierne a la garantía constitucional, por cuanto en el caso concreto se imputan delitos comunes que protegen bienes jurídicos no castrenses, y al someterlos a un procedimiento militar se está incorporando un bien jurídico militar no tutelado por el delito común. Se quebranta así el principio de legalidad, puesto que se incorpora un elemento que no ha sido establecido por la ley en el delito común. Esta, por lo demás, es la doctrina asentada en la conocida sentencia sobre el caso Palamara de la Corte Internacional de Derechos Humanos. 2. Se infringe el principio de legalidad en lo que concierne a la garantía jurisdiccional, y es que los delitos comunes deben sujetarse al procedimiento establecido por la ley para estos, es decir, el procedimiento del Código Procesal Penal. Alterar el procedimiento legal es lo que constituye la infracción que aquí se denuncia. 3. Se afecta el citado principio de legalidad en lo que concierne a la garantía de ejecución, esto es, que la pena que se ejecuta se sujete a una ley que lo regule por todo lo precedentemente explicado. En tercer lugar, no puede aplicarse la jurisdicción militar por infringir el derecho al debido proceso. Explica al respecto el requerente que una de las características del Estado de Derecho en democracia es el sometimiento de los tribunales al debido proceso y que éste se ve vulnerado por 2 motivos. 1. Porque el artículo 77 de la Constitución se ve infringido por los artículos 3 y 5 del Código de Justicia Militar, ya que el juez exige que el juez sea abogado, cuestión que no sucede con el juez militar. Los artículos 16 y 20, a su vez, del Código Castrense contravienen derechamente al aludido precepto constitucional, por cuanto señalan que la jurisdicción militar recae sobre el comandante en jefe, quien, inconstitucionalmente, puede delegar el ejercicio de su función jurisdiccional. Y resulta que no puede delegar el ejercicio de la función jurisdiccional quien, por el artículo 77, al no ser abogado, no puede ejercerlas. 2. Porque aquellos artículos 3 y 5, al conferir jurisdicción y competencia para resolver una cuestión criminal a una institución castrense, contravienen el mandato del artículo 76 constitucional, cual dispone que pueden conocer y resolver las causas civiles y criminales solo los tribunales establecidos por la ley, no pudiendo otro poder del Estado inmiscuirse en el ejercicio de la función jurisdiccional. En la especie, la jurisdicción militar recae en un comandante en jefe subordinado al Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. A su vez, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la República. Surge la duda entonces, ¿a quién se encuentra sujeto el juez militar? Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Matías Iriar Bertrán, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente y este excelentísimo tribunal, vengo en alegar en representación del señor Víctor Pérez Valderrama, requirente en autos, solicitando que se declare la inaplicabilidad de 3 preceptos. El artículo 3, número 2 del Código de Justicia Militar, que en este caso el Tribunal de Garantía de Valparaíso lo aplicó para declinar su competencia hacia la Fiscalía Militar. En el mismo sentido, el artículo 5, número 2 y 3, que establece una serie de casos en que recaería la competencia militar, y el tercero es el artículo 133, inciso primero, que prohíbe
a esta parte el derecho de ejercer querella en la investigación militar. Cuanto a las afectaciones, esta parte las agrupó en 3 grupos. Las primeras, que apelan a la infracción a los principios que protegen la libertad y la igualdad de las personas. La segunda, el debido proceso. Y la tercera, la afectación a la separación del poder del Estado. En cuanto a los hechos, han sido íntegramente y muy bien relatados por la señora relatora, en consecuencia no me remitiré a ello. En relación al principio de igualdad, en este caso se afecta, todos los preceptos aquí denunciados afectan el principio de igualdad, toda vez que en nuestra Constitución, el artículo 19, número 3, que vuestro excelentísimo tribunal conoce mejor que esta parte, entrega ciertas garantías a todas las personas, que consiste en la igualdad, en la igual protección de la ley y en el ejercicio de sus derechos. A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1, señala y refuerza precisamente esta idea en que prohíbe a los Estados realizar discriminaciones arbitrarias en cuanto al ejercicio de esos derechos. Y en este caso hay una verdadera discriminación en cuanto a personas civiles y militares, es decir, las personas civiles que se encuentran sujetas a la justicia militar, como es el caso en auto. En efecto, la víctima no tiene derecho de interponer querella criminal en el proceso castrense, a diferencia del proceso penal que coexiste. En este caso, el artículo 12 del Código Procesal Penal, que es conocido por vuestro excelentísimo, confiere una serie de derechos al querellante. En primer lugar, es sujeto en el proceso, es decir, es interviniente en el mismo, tiene derecho a ser oído, tiene derecho a ser oído previa a decretarse un sobreseimiento definitivo o bien una suspensión condicional u otras medidas alternativas que establece el Código Procesal Penal. Tiene derecho a interponer querella, tiene derecho a ser protegido por el Ministerio Público. En cambio, el artículo 133, inciso primero del Código de Justicia Militar, prohíbe el ejercicio de la interposición de querellas por parte de la víctima, cuestión que claramente contradice completa e íntegramente con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, que confiere el derecho al ofendido a ejercer las acciones que establece la ley. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso fallado, caratulado, el Tribunal Constitucional versus Perú, señala que las víctimas, asienta el derecho, que las víctimas tienen derecho de contar con amplias posibilidades de ejercer sus derechos. Este mismo criterio ha sido recogido por este excelentísimo tribunal en su sentencia de Rol 2492 del año 2013, en su considerando noveno, en que señala que se vulnera los derechos del querellante, la víctima, al no tener derecho a ser oído por el juez competente. A su vez, también se afecta el principio de igualdad, por cuanto el Código de Justicia Militar se rige por principios completamente distintos a la justicia civil. En efecto, carece de imparcialidad e independencia a sus integrantes. No voy a cansar al tribunal, a este excelentísimo tribunal, respecto a los principios de imparcialidad e independencia que rigen en materia civil y en los tribunales civiles, ya sea Corte Suprema, Corte de Apelaciones, este mismo excelentísimo tribunal, sino que voy a ir derechamente a explicar por qué se afecta el principio de igualdad e independencia. Los militares se juzgan entre sí. El comandante en jefe, quien, de acuerdo al artículo 16, quien delega el poder a los determinados subordinados para que conozcan los asuntos que se tramitan ante los tribunales castrenses, depende del presidente, y a su vez entre el comandante y el juez instructor, y es más, entre todos los miembros del cuerpo militar, existe un vínculo de subordinación, de disciplina entre sí, que claramente afecta la independencia del instructor, en este caso, que se encuentra tramitando la investigación en materia de la gestión en que recae este recurso de inaplicabilidad. Y asimismo,
eso claramente afecta la imparcialidad del tribunal. En cuanto a la competencia de la justicia militar, es completamente arbitraria, toda vez que establece diferencias arbitrarias. No existe un procedimiento lógico, un ordenamiento lógico que señale claramente cuándo se debe apelar a la justicia ordinaria y militar, por cuanto el artículo 5, número 2, señala una serie de casos en que, muy detallado y además extensivos, toda vez que apela en su última parte en los demás casos, ampliando así la casuística de lugares en que la justicia militar tiene jurisdicción. Es decir, claramente la justicia militar no depende de un determinado territorio, sino que de una serie de casos que claramente también pueden ser alterados por el militar en consecuencia. Y en el mismo recurso señalamos un ejemplo. Por ejemplo, si en un domicilio particular se instala una oficina militar o se realiza una comisión de servicio y se ejecuta un delito en ese lugar, entonces por aplicación del artículo 5, número 2, debería seguirse dicha investigación ante un tribunal castrense y no un tribunal civil, tratándose, por ejemplo, de un inmueble o de un inmueble de propiedad de un particular o donde un particular desarrolla su oficio. En cuanto al principio de legalidad, en este caso, para efectos prácticos, nos apoyamos en la distinción que hace el profesor Mirpuig, catedrático Mirpuig, apelando en primer lugar al principio constitucional, esto es que la ley debe determinar qué delito va a castigar. Y en este caso claramente no se respeta por parte, se infringe por parte de los artículos que apelamos, que solicitamos que se declaren inaplicables, toda vez que la querella que se ejerce en este caso es por el delito de arresto ilegal del artículo 148 del Código Penal y el delito de hurto del artículo 432 en relación al artículo 446 del Código Penal. Ambos son delitos comunes que se encuentran en el Código Penal. El delito de arresto ilegal, como bien lo dice el señor profesor Mario Garrido Montt, cita que se encuentra en el escrito del recurso, ataca la libertad, es decir, el bien jurídico protegido es la libertad. En cuanto al delito de hurto, es la propiedad o el patrimonio. No existe ningún bien jurídico militar vinculado a ambos delitos. En consecuencia, al obligarse a un procedimiento militar, se está incorporando al bien jurídico protegido por la ley civil, por el delito común, un bien jurídico militar que no se encuentra claramente preestablecido por la ley que lo sanciona en este caso. Y en un caso conocido, Palamara versus Chile, la Corte Internacional de Derecho Humano precisamente asienta esta decisión señalando que los delitos comunes deben ser investigados por la justicia civil, toda vez que no pueden ser investigados por la justicia militar, toda vez que no existen bienes jurídicos militares que deban ser protegidos por medio de esa magistratura. En relación a la garantía jurisdiccional, esta apela al derecho que tienen las partes de conocer el proceso antes preestablecido por la ley. En este caso, el artículo 148 y 432 que sancionan en el Código Penal el arresto ilegal, la detención ilegal y el hurto, deben sujetarse a un procedimiento establecido por la ley, que es el procedimiento que se rige en el Código Procesal Penal, tratándose de un delito común. Y en el caso de autos se está llevando en un procedimiento distinto, un procedimiento ajeno, con normas que claramente atentan a la igualdad y la imparcialidad del tribunal militar, como bien ya se ha apelado. Y respecto al principio de garantía de ejecución, que también señala el profesor Puig, el catedrático Mirpuig, tiene el mismo sentido que el anterior. En cuanto a la ejecución de la sentencia, también debe recaer en un tribunal preestablecido, y en este caso los delitos comunes, como el delito de hurto y de
arresto ilegal, se encuentra el procedimiento preestablecido para ello, es el Código Procesal Penal. Respecto al debido proceso, acá existe una serie de contradicciones lógicas, normativas, y que las señalaré a continuación. Se afecta al debido proceso porque el artículo 77, inciso primero de la Constitución Política del Estado, obliga a que las personas, que los tribunales deben estar a cargo de abogados. Cuestión que no ocurre en el Código de Justicia Militar, toda vez que el artículo 16 y 20 del Código de Justicia Militar, la jurisdicción en sí recae en el comandante en jefe, que a su vez se encuentra subordinado al presidente de la República. Al encontrarse subordinada la justicia militar al comandante en jefe del Estado, quien, por cierto, no es abogado, está claramente afectando la norma constitucional ya señalada. Y respecto la otra dimensión en que se afecta y que hay una contradicción lógica entre dos preceptos del Código de Justicia Militar y la Constitución es en cuanto a la subordinación, es decir, a la supervigilancia y quién fiscaliza al comandante en jefe, esto es, a la justicia militar. En efecto, como bien lo señaló la relatora y consta en el escrito de inaplicabilidad, en los preceptos 16 y 20 del Código de Justicia Militar, la jurisdicción recae en el comandante en jefe del Estado, quien a su vez puede delegar dicha jurisdicción en otros miembros, funcionarios castrenses. Y a su vez el artículo 82 de la Constitución señala que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva de todos los tribunales del país. Es decir, el comandante en jefe, quien tiene jurisdicción en este caso, es subordinado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, de acuerdo lo instruye el artículo 101 de la Constitución Política del Estado, mientras que el artículo 82 señala que la jurisdicción y dirección, la superintendencia directiva de todos los tribunales recae en la Corte Suprema, existiendo así un conflicto claramente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y por último, señalar en que como el artículo 16 y 20 del Código de Justicia Militar señala que la jurisdicción recae en el comandante en jefe, consecuencia se le estaría entregando a él jurisdicción para resolver determinados asuntos, mientras que la Constitución del Estado señala claramente que esas facultades son únicas y exclusivamente del Poder Judicial. Eso es todo en cuanto puedo alegar vuestro excelentísimo tribunal. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señor ministro, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.